Vamos a resolver en este vídeo el ejercicio A2 que apareció en la prueba de la EBAU de Madrid de Física en junio de 2022. Es un ejercicio que podríamos enmarcar dentro de lo que es el movimiento ondulatorio. Y nos dice que por una cuerda que está, digamos, puesta a lo largo del eje X, viaja una onda armónica que se desplaza que desplaza los elementos de la cuerda en dirección del eje Y, es decir, están oscilando en la dirección vertical. Se sabe que los elementos A y B, respectivamente ubicados en 0 y en 2, es decir, distan entre sí una distancia de 2 metros, oscilan en fase y cortan al eje X cada 4 segundos. Teniendo en cuenta que no hay entre A y B ningún otro elemento que oscile en fase con ellos, tenemos que calcular en primer lugar el valor de la velocidad de propagación y en segundo lugar tenemos que escribir la expresión matemática de la onda sabiendo que viaja en sentido negativo del eje X y que en el instante inicial los elementos A y B presentan desplazamiento igual a 10 centímetros y velocidad nula. Bueno, pues una vez que hemos leído y comprendido el enunciado, lo primero que vamos a hacer es representar la situación que me describe el enunciado. Eso lo haremos representando la onda y voy a marcar en esa representación de la onda donde estarían los elementos A y B y explicar brevemente por qué pasa esto. Así que fíjate lo que sería la onda. Voy a marcar lo que sería el elemento A, lo voy a poner por ejemplo aquí, sería este punto, y me tendría que ir al siguiente punto que está en fase con A, que sería este que voy a marcar así y que sería el punto B. Me dice el enunciado que entre estos dos puntos no hay ninguno más que esté en fase, así que son dos puntos que son consecutivos en la onda. Habría que tener en cuenta que es necesario que sea el mismo punto. Este punto y este punto son exactamente el mismo. Me dice que la distancia que hay de uno a otro, lo vamos a poner aquí, ¿verdad? Sería una distancia de 2 metros. Así que ya tendríamos como dato que la longitud de onda es 2 metros. Esto va a ser importante. También me dice que cortan al eje X cada 4 segundos. Es decir, fíjate que desde este punto, para llegar desde el punto A al punto B, hemos tenido que cortar al eje X una y dos veces. Así que, si tenemos eso en cuenta, diríamos que el periodo sería 2 veces esto que estamos diciendo, que son los 4 segundos. Por lo tanto, el periodo va a ser de 8 segundos para la onda. Longitud de onda 2 metros porque es la distancia que hay entre dos puntos consecutivos de la onda y el periodo sería 2 por estos cada 4 segundos que corta el eje X, porque recuerda que el periodo es el tiempo para una oscilación completa. Una vez que tenemos esto claro, ya sí que podríamos estar en disposición de abordar el primero de los apartados. Me están pidiendo que calcule la velocidad de propagación. Así que a partir de los dos datos que hemos colocado aquí, la velocidad de propagación sería el cociente entre la longitud de onda y el periodo. Conozco la longitud de onda, que son 2 metros, y el periodo que acabamos de decir que son 8 segundos. Por lo tanto, la velocidad de propagación, fíjate que es algo casi inmediato, va a ser, en nuestro caso, 0.25 metros por segundo menos 1. Ya tendríamos hecho ese primer apartado que es inmediato, como te digo, una vez que tienes claro lo que te está describiendo el enunciado. Me voy ahora a hacer el segundo apartado, el apartado B. Nos dice que tenemos que escribir una expresión matemática para la onda. Yo debo saber que la expresión matemática para una onda que está oscilando, según me dice el enunciado, sería y que depende de X y T, tendría la forma que sería A, que va a ser la amplitud, por el coseno, lo voy a poner en función del coseno, de la frecuencia angular por T, y aquí tendríamos que había un signo menos más, podríamos decir, pero tengo que escoger el signo más, el número de onda por X, y vamos a poner también más el desfase. Esta sería la forma de mi ecuación. ¿Por qué he colocado aquí este más? Porque me dice que viaja en sentido negativo del eje X.
Si fuera un sentido positivo, ahí correspondería un menos. Al ser en sentido negativo, hay que colocar un más. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Bien, una vez que tengo claro cómo sería la forma de mi onda, voy ahora a borrar esta indicación de aquí para que nos quede más clara la ecuación, ¿verdad? Lo que voy a hacer es calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular va a ser simple y llanamente, este omega era 2pi partido por el periodo. Y en nuestro caso, el número de onda que también me va a hacer falta sería 2pi partido por la longitud de onda. Así que, teniendo esto claro, lo que podríamos hacer es tener que la frecuencia angular, vamos a ponerlo aquí, omega serían 2pi partido por, en nuestro caso que el periodo era 8 segundos, ¿verdad? Pues me quedaría como pi cuartos, y por supuesto que la unidad serían segundo menos 1. Y el número de onda me va a quedar entonces 2pi partido por lambda, que es 2 metros, pues me quedaría por lo tanto pi metro menos 1. Ya tenemos lo que sean los valores de omega y de k que necesito para la ecuación que estoy buscando. Pero claro, también tengo un valor que tengo que tener en cuenta, que es este de aquí, que te voy a marcar, que es la amplitud, que aparentemente no lo conozco, pero me dan una condición. Si la velocidad inicial es igual a 0, me dice, ¿verdad? Resulta que la amplitud, es decir, lo que me dice aquí que en el instante inicial los elementos A y B presentan desplazamiento igual a 10 centímetros y velocidad nula, ¿verdad? Lo tenemos aquí, 10 centímetros y velocidad nula. Si la velocidad es nula, ese desplazamiento que presentan, que llamaremos la amplitud inicial, va a ser 0,1 metro. Lo estoy poniendo en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, yo podría sustituir esta condición instante inicial, que sería t igual a 0, y posición inicial, ¿verdad?, que sería para x igual a 0, en esta ecuación general, y fíjate cómo quedaría. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Tendríamos que y para el instante, o digamos para el punto 0, 0, sería por lo tanto la amplitud inicial que acabo de poner por el coseno de phi. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para poder averiguar cuál es el desfase. Esto es tan simple como que al ser 0 el tiempo y 0 en este caso la x, estos términos quedarían 0 y todo solamente me va a quedar el desfase. Y yo sé que esto es igual a 0,1, lo acabo de ver ahora, ¿verdad? Hemos dicho que esto sería el desplazamiento inicial. Así que, una vez que tengo esto, podría deducir que el coseno en este caso de phi, del desplazamiento, tiene que ser igual a 1 para que se cumpla esto. Y, por lo tanto, phi, el desfase, tiene que ser igual a 0. Para que se cumpla esto, el coseno tiene que ser 1 y eso ocurre cuando el ángulo es 0. Por lo tanto, ya tendríamos para poder escribir esa ecuación matemática que me estaban pidiendo. La vamos a poner aquí abajo. Y que depende de x y t, sería entonces, por lo tanto, esta amplitud inicial, que es 0,1, por el coseno, y en nuestro caso ahora sería, acuérdate, omega era pi cuartos por t, tendríamos que colocar ahora el más, tendríamos que sería pi por x, porque k era pi, y después no tendríamos desfase, así que podríamos tranquilamente cerrar aquí nuestro paréntesis y esta sería la ecuación que estábamos buscando. Con esto queda resuelto el ejercicio. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta y si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.